de una resolución que se prestó el año pasado para poder continuar con las tareas de posgrado. Listo. Perfecto. Yo no tengo ninguna invitación ahora. Ya está. Perfecto. Bueno, entonces les comentaba que esta tesis se va a dar en el marco de un procedimiento de defensas de tesis que hemos estado preparando para las 5 facultades de la Universidad Nacional de Río Cuarto. En una primera instancia, yo voy ahora a presentar a los evaluadores, a la maestranda, a la directora del trabajo, y luego le vamos a dar espacio a la maestranda para que en el término de 40, 45 minutos aproximadamente exponga su trabajo de tesis. Luego de la presentación se inicia un diálogo con el jurado, una comunicación, sugerencias, comentarios. Después de ese diálogo le doy un minutito la palabra a la directora para que nos cuente cómo fue ese trabajo, de ese proceso de escritura de la profesora Teresa Quintero, y luego vamos a una sesión donde nos quedamos trabajando los 3 miembros del jurado en comunicación conmigo para que se redacte el dictamen. Entonces, ahí yo los voy a invitar a que dejen esta sala de videoconferencia y por teléfono, cuando el dictamen esté listo, que va a ser muy breve todo, yo le aviso a Teresa y ella ingresa, les avisa, les damos un tiempito para que les avisen a ustedes también, ingresan a la sala y leemos el dictamen. Ese es el procedimiento. Luego que se lea el dictamen, con las felicitaciones correspondientes, le vamos a enviar dictamen y acta de examen, que yo aquí la tengo, le vamos a enviar a los miembros del jurado y a Teresa le vamos a enviar una copia por correo electrónico para que ustedes respondan que dan su conformidad a todos los términos del dictamen y del acta. Ese mensaje de correo se imprime y también va al expediente como prueba de este gran acuerdo que hay con la nota, el dictamen y los términos del dictamen. Hemos trabajado muy bien en 2020 con la defensa de 12 tesis en la Facultad de Ciencias Humanas. Así que, bueno, estamos muy contentos y creo que parte de esta virtualidad va a continuar en un futuro, sobre todo para los miembros evaluadores externos. Me parece que va a ser una gran ventaja que podamos continuar con algunos de los evaluadores en el campus quizás, y los evaluadores externos desde sus ciudades. Bueno, muchísimas gracias a todos por estar aquí hoy. Y quisiera dar comienzo formal a la defensa de tesis de la maestranda licenciada Teresa del Carmen Quintero en el marco de la maestría en Educación y Universidad. Desde la Facultad de Ciencias Humanas, Secretaría de Posgrado, nos complace poder celebrar esta defensa de tesis por la importancia que reviste este evento académico. Y más aún en este caso en que la licenciada Quintero es docente de nuestra querida universidad. El haber llegado a este momento es un inmenso logro, personal, académico y familiar también. El trabajo que vamos a estar escuchando ahora se titula Estudio de las prácticas educativas para la enseñanza de la termodinámica y ha sido dirigido por la doctora María Gabriela Lorenzo.
Queremos agradecer a los miembros evaluadores de este trabajo por su lectura minuciosa y por los aportes que le han brindado al mismo. Doctora Marina Masulio, de Universidad Nacional de Córdoba, doctor Félix Samuel Ortiz, Universidad Nacional de Río Cuarto, doctora Astudillo Carola Soledad. Y también agradecemos la participación de la magíster Ana Bogliotti, que hoy oficiará en reemplazo del profesor Ortiz, que ha debido ser internado por razones de salud. Agradecemos también a las autoridades de la carrera y quiero hacer una especial mención a la profesora Marcela Ferrari, porque ella ha gestionado cada uno de los procedimientos académicos, administrativos, que hoy permiten que podamos estar llevando a cabo esta defensa. Mi agradecimiento para Marcela. Como les comentaba, la defensa se va a estar realizando de manera virtual y para ello vamos a seguir los procedimientos que norma la resolución 062 del 2020. Teresa, si quieres, podemos dar inicio a compartir pantalla y yo te voy a estar informando si hay algún inconveniente con el sonido. Bueno. De lo contrario, los invito a todos a que silenciemos nuestros micrófonos para que no haya ninguna interferencia. Bueno. Perfecto. ¿Se puede ver bien? Muy bien, muy bien. Muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes a todos. Ya ahora de manera formal les agradezco a todos que estén presentes para escuchar la presentación de esta tesis. Como dijo la señora secretaria, se trata del estudio de las prácticas educativas para la enseñanza de la termodinámica en la universidad, que realicé en el marco de la maestría en Educación y Universidad bajo la dirección de la doctora María Gabriela Lorenzo. En principio, quería contarles un poco sobre cómo surge este trabajo. ¿No? La universidad, como ustedes saben, es un espacio de formación de profesionales, particularmente la Facultad de Ciencias Exactas, Físico-Químicas y Naturales, donde yo desarrollo mi actividad profesional. Se forman profesionales, investigadores, docentes, técnicos, que van a desarrollar sus carreras que son de interés público en muchos ámbitos y que además tienen que formarse respetando una serie de valores que son importantes para su profesión y que van a ser requeridos en esa profesión y en los ámbitos donde van a desarrollarse. En estos últimos años, la investigación educativa en ciencias se ha interesado en el ámbito universitario como ámbito de estudio, de investigación, y particularmente se ha interesado en las prácticas educativas en ese ámbito. Estas prácticas educativas, como bien se saben, son un objeto difícil de abarcar desde la investigación porque son un sistema dinámico, multidimensional, variable, y en un aula, el aula universitaria, que es un campo de conocimientos en el que docentes y alumnos interactúan para poder construir ese conocimiento que muchas veces en las ciencias exactas es abstracto y complejo. En ese marco, por lo general, no hay una reflexión sobre la enseñanza de ese conocimiento y los docentes tienen una formación altamente especializada en la disciplina y muchas veces no han tenido posibilidades de tener formaciones en cuanto a la enseñanza de esa disciplina. Así que me interesó desde mi trabajo como docente en los inicios en la universidad y todo lo que reflexionamos y trabajamos en el marco de la maestría,
me llevó a preguntarme sobre la formación del profesor universitario, la necesidad de formación de ese profesor universitario, y a preguntarme sobre cómo un profesor experto enseña los temas abstractos y complejos en el marco de sus prácticas educativas en la universidad. Por eso el propósito de esta tesis fue describir las prácticas educativas de un profesor universitario experto durante la enseñanza de tópicos específicos de alta complejidad y abstracción, como es el caso de la termodinámica. Para poder contribuir a una caracterización de la docencia universitaria en carreras científico-tecnológicas, y también para que nos permitiera generar insumos que puedan dejarnos comprender y proponer estrategias para una enseñanza de excelencia. Teniendo en cuenta estos propósitos, les voy a contar un poco sobre el marco teórico de esta tesis, que nosotros nos planteamos trabajar con desde múltiples dimensiones teóricas, y principalmente el conocimiento didáctico del contenido nos brinda un buen marco para analizar la práctica educativa en la universidad. El conocimiento didáctico del contenido fue propuesto por Schulman en el año 86, es ese conocimiento que tiene específico el profesor, que va más allá del conocimiento de la disciplina hacia el conocimiento de la enseñanza de esa disciplina. Es un conocimiento múltiple, sistémico, dinámico, específico, que se va redescribiendo constantemente en la propia práctica, en contacto con el resto de los conocimientos, con los docentes y con el contexto en donde se desarrolla. También es una categoría teórica de la investigación que ha tenido un amplio y significativo desarrollo tanto en el mundo angloparlante con Guest Newsom, Manson, Borco, entre otros, y en Iberoamérica con Bolívar, con Garrett y Lorenzo, y además en estas redescripciones y cambios del modelo del CDC se ha ido construyendo un modelo consensuado y refinado del CDC que ha sido representado por múltiples figuras geométricas. En particular, en este caso, yo utilicé para representarlo el modelo pentagonal de Rodríguez y Towns del 2019, que tiene en cuenta tanto los conocimientos fundamentales del CDC como también todos los CDC que se ponen en juego, más el contexto donde se realiza la práctica. Yendo de afuera hacia adentro, en la imagen de la figura podemos ver los conocimientos fundamentales, luego el CDC colectivo, que es el CDC del grupo al que pertenece el profesor, a todos esos profesores que forman esa comunidad, el CDC personal, que comienza a formarse cuando se está estudiando, pero que se redefine constantemente en la interacción con los otros y con el contexto, y el CDC en acción, o también denominado CDC en uso, que es el que se pone en juego en la práctica docente. A partir de este modelo, tratamos de analizar las prácticas educativas y como se puede ver, el CDC es un conocimiento, una representación interna del docente que no es sencilla documentar. Y más en el nivel universitario no es fácil documentar el CDC, así que utilizamos múltiples estrategias de análisis. En particular, trabajamos con la representación con el cuestionario de representación del contenido, en la versión adaptada de Lorenzo y Farré, de la representación del contenido de la REDCO de Lugram, Mujal y Berry, que permite
reconstruir este cuestionario a partir del análisis del discurso. Para eso, a la derecha de la diapositiva, ustedes pueden ver el cuestionario RECO, que consta de 8 preguntas. En estas preguntas fueron adaptadas para esta tesis y se encuentran las 5 dimensiones que propuso Magnusson y otros en el cuestionario. En principio, la dimensión que tiene que ver con el currículum, con la enseñanza, la dimensión con el aprendizaje, la dimensión con las estrategias de enseñanza y, por último, la dimensión de lo que sabe el docente sobre la evaluación. Para poder trabajar las respuestas a estas preguntas, llevamos a cabo estrategias de análisis múltiples, desde el análisis del discurso, del análisis del contenido. Usamos también la teoría fundamentada y las concepciones del profesor. A continuación les voy a ir contando un poco sobre los otros marcos teóricos que usamos en esta tesis y luego voy a trabajar sobre los datos y los estudios que realizamos. Con respecto a los otros marcos teóricos, podemos decir que nosotros pensamos la práctica educativa como desde la perspectiva sociocultural, como un proceso social de negociación y creación de cultura a través de una interacción discursiva de los docentes en el aula. Y vemos el aula como una comunidad discursiva. En este aspecto nos valemos de la noción de género discursivo de Bakhtin, pensando que cada praxis humana tiene un género discursivo particular. Y en esos géneros discursivos que pusimos el eje fue en el discurso académico-científico y en el discurso disciplinar de esta ciencia. En la figura de la derecha podemos ver algunos aspectos del discurso disciplinar científico que consisten en herramientas, representaciones y diferentes tipos de actividades que se pueden expresar a partir de sistemas de representación externos, imágenes, ecuaciones matemáticas, prácticas experimentales, el lenguaje obviamente tanto hablado como escrito, entre otros. Otro modelo que trabajamos también fue el lenguaje científico, y dentro del lenguaje científico obviamente es ese lenguaje que entra en interacción entre el mundo externo y sensible y que nos permite a través de nuestras ideas, pensamientos, concepciones, dar explicación a ese mundo, a esos objetos y esos fenómenos que pasan en el mundo sensible y que los expresamos a través de un lenguaje determinado como es el lenguaje científico. En relación con el lenguaje científico, no podemos dejar de lado tampoco el lenguaje de pensamiento, lo que Perkins llama ese lenguaje que nos permite explicar el pensamiento, ponerlo en palabras, pero además nos permite conocer, pensar. Entonces, este lenguaje del pensamiento tiene 3 funciones específicas. En cuanto a esas funciones, hablamos de mostrar una postura epistémica, mostrar y representar los pensamientos, representar los procesos de cognición y además mostrar los productos de ese pensamiento. Este lenguaje de pensamiento lo trabajamos con la interacción de los niveles de comprensión de Perkins y la taxonomía de Bloom. Están representados en ese triángulo la taxonomía de Bloom adaptada y los niveles de pensamiento que pueden ver desde el orden inferior pasando hacia el orden superior con los verbos desde la parte inferior hacia arriba en orden de crecimiento de demanda cognitiva. También trabajamos sobre los niveles de representación de Johnston
a pesar de que este modelo ha sido propuesto para las ciencias químicas, también es apropiado para el trabajo en contenidos disciplinares como el de la termodinámica. Y las concepciones del profesor fue otro de los modelos teóricos que utilizamos en este análisis, poniendo el foco en las concepciones sobre la enseñanza de la ciencia, el aprendizaje de la ciencia y las concepciones sobre ciencias específicas del profesor. Podemos decir que a partir de todos estos modelos teóricos que fuimos presentando, pudimos plantear una investigación que la pensamos desde el marco del paradigma constructivista, con un alcance descriptivo, desde un enfoque mixto, pero principalmente cualitativo, que nos permitió aproximarnos con estos modelos teóricos de manera complementaria y convergente a la práctica educativa, describirla y pensarla en su propio lugar en la universidad, en relación a las concepciones, en relación a la formación profesional y estudiar sobre la práctica en el CDC en acción. En este diagrama general se presenta la organización del trabajo, la organización de la tesis. Someramente yo les conté, hice un recorte bastante grande de los 3 primeros capítulos y a continuación les voy a explicar las 2 partes de los estudios que desarrollamos, la primera parte, la segunda parte ya más de campo y las conclusiones y perspectivas a las que arribamos. En la primera parte nos interesó trabajar sobre la termodinámica como contenido, su historia y su enseñanza. Para ello nos preguntamos sobre cómo se construyó el conocimiento científico de la termodinámica, cuáles fueron los conceptos y términos relevantes en el lenguaje de esta disciplina y además qué aportes hizo la investigación educativa a la enseñanza y el aprendizaje de la termodinámica. Nuestro objetivo fue realizar una aproximación histórica al desarrollo del conocimiento científico sobre termodinámica y su inclusión en la enseñanza. A continuación les voy a contar el primer estudio al que denominamos estudio 0 y que lo llamamos la termodinámica, su historia y su enseñanza. Se trató de una investigación descriptiva, documental, a través de palabras claves, de selección de información específica, con una revisión de fuentes primarias y secundarias que nos permitió tener una idea de cómo se construyó la termodinámica clásica y su visión macroscópica. En el esquema de la figura solamente hay puesto en ese gráfico de flechas algunos puntos claves de la construcción de la termodinámica, como para reflejar que no es solo termodinámica clásica, sino que podemos decir que la termodinámica es un campo de alta complejidad y que ha tenido un abundante desarrollo científico a lo largo surge en el siglo XIX, pero también a lo largo del siglo XX y del siglo XXI se ha desarrollado otros tipos de termodinámica como la estadística de sistemas nanoscópicos, la de fuera del equilibrio, la relativista, la cuántica. Se relaciona además con múltiples disciplinas, obviamente con la fisicoquímica. Acá hay muchos químicos y eso lo han conocido y lo han tenido que estudiar. Por lo tanto, también saben que la fisicoquímica es termodinámica en una parte. También se relaciona con la teoría de la información, con las ciencias de la computación, con la economía y con la bioquímica. Si bien tuvo este amplio desarrollo, no siempre, nos dicen las investigaciones educativas, se enseña en las aulas esta termodinámica del siglo XX y del siglo XXI. También desde las investigaciones educativas encontramos que
sigue existiendo dificultades en el aprendizaje de los contenidos básicos de la termodinámica, energía, calor, entropía, y aún así, después de su enseñanza, siguen existiendo concepciones alternativas. La termodinámica, además de ser un campo de alta complejidad, tiene un elevado nivel de abstracción y un amplio lenguaje científico-técnico. Una enseñanza tradicional, nos dicen las investigaciones educativas, y su lenguaje está lleno de ecuaciones como las que ven en la diapositiva. Todo este primer estudio, al que denominamos estudio cero, nos permitió generar un marco conceptual de referencia para el análisis del discurso del profesor. Para poder hacer la segunda parte, que fuimos ya sobre el discurso del profesor, lo denominamos esta parte 2 del estudio, las prácticas educativas de termodinámica en la universidad. Aquí las preguntas que nos planteamos fueron los contenidos de termodinámica en el material didáctico impreso del profesor, estudiamos las notas que el profesor escribió y su uso, cómo las trabajaba en la clase, cómo eran sus explicaciones en el entorno de la clase, su discurso, qué concepciones de ciencia, enseñanza y aprendizaje circulaban, para lo cual indagamos las concepciones del profesor en el aula, y cuál era el conocimiento didáctico del contenido en acción, para lo que documentamos el CDC en acción de termodinámica. Para realizar este trabajo, nos planteamos un estudio de caso ejemplar, el de un profesor experto en termodinámica, y dividimos esta parte 2 en 3 estudios. El primer estudio, las notas de termodinámica en las notas, los contenidos de termodinámica en las notas del profesor, se trató de un estudio de tipo narrativo, donde analizamos la guía de apuntes teórico impresas del profesor, que habían sido escritas por él específicamente para esta asignatura, donde él expone los contenidos siguiendo una lógica disciplinar y desde las primeras páginas del texto le dice a su lector que va a enseñar una termodinámica desde la visión macroscópica. No solo lo hace con el lenguaje escrito, sino también que utiliza distintos esquemas para explicar esa visión macroscópica. Se ocupa también del lenguaje de la termodinámica. En las primeras páginas hace una serie de definiciones básicas de estados, sistemas y todos esos conceptos importantes para la termodinámica que va a necesitar el lector para comprender lo que sigue. A lo largo del escrito trabaja tanto con el impersonal como con la primera persona del plural y presenta algunos que otros ejemplos de aplicación termodinámica. También pudimos ver que el docente sigue las perspectivas del texto de Planck y del texto de Fermi, que dice que son sus referentes. Por supuesto, el lenguaje simbólico, las ecuaciones físico-matemáticas están presentes en ese texto escrito y también usa variadas representaciones externas, esquemas sencillos, diagramas y gráficos cartesianos abstractos como los que se ven en la figura. En el estudio 2 pusimos el foco en las explicaciones de un profesor universitario en clases de termodinámica. Este estudio, a su vez, que es el estudio en sí del discurso oral del profesor, lo subdividimos en 3 subestudios concurrentes y convergentes para poder alcanzar el objetivo de describir las prácticas del profesor, para lo cual recolectamos los datos a partir de la observación no participante, los audiograbamos y los transcribimos de manera enriquecida, y de la lectura y relectura de estas transcripciones generamos un cuadro de documentación de recursos e indicadores que nos permitieron documentar, organizar y analizar el discurso del profesor en clase. En este caso, les presento solamente 2 filas de ese cuadro. Los cuadros están en el anexo de la tesis, son
mucho más grandes. Solamente en el anexo hay el de una sola clase, el profesor dio 3 clases, pero bueno, cada párrafo es subdividido en la transcripción literal, en proposiciones de sentido. Esas proposiciones de sentido se analizan desde el contenido proposicional en sí mismo. Por ejemplo, la primera fila en este ejemplo dice que permitan definir otra escala. El docente está tratando de introducir el concepto de definir escala. La escala es un concepto teórico que surge de la empiria, intenta conectar un instrumento de medida con un concepto, una magnitud física. Nosotros fuimos categorizando las ideas que el profesor fue dando a lo largo de sus clases. Esta corresponde a la idea 3 de escala. Vimos los recursos lingüísticos que aparecían en el discurso del profesor, los niveles representacionales que están presentes en esa proposición, el lenguaje científico. En este caso utiliza 2 términos del lenguaje científico, definir y escala. En relación al lenguaje del pensamiento, definir es un verbo de pensamiento que pertenece al nivel 1 de Bloom. Y lo mismo hicimos con todas aquellas figuras, esquemas y demás que aparecen a lo largo de la tesis, como se ve en la segunda fila. A partir de este cuadro de documentación de lo que había en el discurso oral, realizamos los otros subestudios. El primer subestudio, que es el subestudio 2.1, se relacionó con los recursos en clase del profesor. Acá pusimos la mirada en los recursos y estructura de ese discurso a través de la cronogénesis, que es el estudio de los periodos del tiempo donde el contenido va cambiando en la clase. Analizamos las clases del profesor, lo dividimos en episodios, donde cada episodio es un contenido que el profesor desarrolló en su clase, y medimos los tiempos que el profesor le llevaba a desarrollar ese contenido. También, para analizar los recursos del profesor, utilizamos una guía de análisis de Lorenzo, Farré y Rossi del año 2010, que la adaptamos para este trabajo. Las categorías, algunas de las categorías de análisis fueron los recursos del profesor para la enseñanza, la recuperación de la información previa, los modos de evaluación del profesor. Y en esta guía de análisis pueden ver los indicadores que tuvimos en cuenta y algunos ejemplos tanto de lo que observamos como de alocuciones del profesor en la clase. El profesor usaba repeticiones, comparaciones, ejemplos, organizaciones temporales y espaciales, recapitulaba, anticipaba, pero me voy a poner mayormente el foco en el empleo que hizo el profesor de las experiencias imaginadas. Las experiencias imaginadas, como las llamamos acá, y que también se denominan experimentos mentales, son un tipo de recurso discursivo que fue una categoría emergente en este trabajo. Es un recurso discursivo de tipo narrativo. El profesor narra experiencias que realiza de manera mental, en las que plantea hipótesis sobre esos resultados que va a tener de las experiencias, donde realiza inferencias también, donde hace predicciones, donde muestra los sistemas que usa de manera experimental, pero todo esto lo va diciendo y lo va narrando, donde va tratando de sintetizar y sistematizar todos esos conceptos que va construyendo a través de la narrativa con conceptos o ecuaciones físico-químicas, diríamos, en realidad, de la termodinámica. Este recurso, el docente lo usó reiteradas veces a lo largo de sus clases y es un recurso muy rico en el que expresó ideas vinculadas sobre el trabajo científico en una situación de laboratorio, a pesar de no estar en el laboratorio.
En el subestudio 2.1 podemos decir que el profesor desarrolló 3 clases. En el gráfico de la derecha se ven los episodios, se ve que hay un número muy diferente de episodios desarrollados a lo largo de esas 3 clases. Fueron casi clases expositivas, donde el 99% de las palabras las dijo el profesor, donde tuvo un discurso orientado a transmitir, consolidar y reforzar los conocimientos a lo largo de las clases. Esto está muy relacionado con el nivel 1 de Bloom y Perkins, donde los recursos lingüísticos que usó fueron muy variados, donde se apoyó en el pizarrón para transmitir los conocimientos, pero también utilizó las notas que él había escrito, donde encontramos alta densidad de contenidos, de vocabulario técnico, donde usó, en este caso, tanto la primera persona del singular como la primera del plural, y muy poco el impersonal, ¿bien? Esto se contrapone con lo que había pasado en el escrito, donde sí usaba fuertemente el impersonal. Y bueno, utilizó muchísimo las experiencias imaginadas como una forma de recurrir al laboratorio. En el segundo subestudio, el subestudio 2.2, analizamos el lenguaje científico y los niveles de representación de Johnston. Si se fijan en el lenguaje científico, en el gráfico que presento de análisis lexicométrico, podrán ver la alta densidad de palabras, de términos técnicos típicos de la termodinámica que aparecen, y con referencia al nivel de Johnston, hubo un gran número de episodios correspondiente al nivel macroscópico que está en relación con esta termodinámica clásica macroscópica que el profesor había dicho que iba a desarrollar. A partir de la teoría fundamentada con el trabajo de todos estos episodios del nivel macroscópico, surgió un emergente y fue la reformulación de ese nivel macroscópico que denominamos o subdividimos en 3, el nivel macroscópico, 3 subniveles del nivel macroscópico, a los que denominamos el nivel macroscópico de la praxis. Es ese nivel en que hay referencias concretas al trabajo experimental de laboratorio. El nivel macroscópico semántico, que tiene que ver con las expresiones en relación con el significado que se otorga a una observación empírica, es decir, cómo relacionamos los fenómenos observables con los modelos teóricos macroscópicos. Y por último, el nivel macroscópico epistémico, que tiene que ver con la explicación, la construcción de la explicación de un modelo teórico a partir de la práctica experimental. Esto está en relación a la construcción de conocimiento y a la validación de los métodos con los que se construye. Algunos ejemplos de los modelos teóricos, de estos subniveles del nivel macroscópico, de la praxis, el macroscópico semántico y el macroscópico epistémico, pueden ver algunas alocuciones del profesor en sus clases respecto a estos subniveles. Con respecto a los otros niveles de Johnston, si bien el nivel submicroscópico estuvo presente, lo estuvo en menor nivel que el macroscópico. Ahí también pueden ver un ejemplo de las palabras del profesor. Y el nivel simbólico estuvo obviamente fuertemente representado, tanto en el discurso oral como en el escrito. El último subestudio del estudio 3, analizamos el discurso del profesor y el lenguaje del pensamiento. En la totalidad de las palabras que dio el profesor en clase, solo el 2% fueron palabras de pensamiento, verbos de pensamiento, y la mayoría estuvo relacionado a procesos de bajo orden de demanda cognitiva, como pueden ver en el gráfico de torta. No quiere decir que no haya usado de los otros niveles, sino que los usó en menor orden. Acá sí hay una referencia al material impreso, porque uno de los casos que se pueden ver en el material impreso
el verbo suponer, que pertenece a un nivel de demanda cognitiva mayor, fue usado con una mayor frecuencia que en el caso del lenguaje hablado. A través de estos 3 subestudios que realizamos dentro del estudio 2, podemos decir que la clase teórica del profesor fue una clase expositiva, muy típica de los contextos universitarios, donde el docente mayoritariamente retiene la palabra, donde hay múltiples representaciones en diferentes registros semióticos, representaciones gráficas, expresiones algebraicas, diversos recursos lingüísticos, donde el docente utiliza la primera persona del singular como queriendo mostrar su posición, además implicándose fuertemente en el discurso, pero también usa un nosotros inclusivo, en el cual invita a sus alumnos a ser parte de la clase y a participar, a hablar en la clase. Bueno, las experiencias imaginadas han sido variadas, las que utilizó dentro de sus clases, donde trató de mostrar que la termodinámica era una disciplina empírica y donde enfatizó la medición experimental de las variables termodinámicas, algo muy importante en esta disciplina. También este uso de las experiencias imaginadas permite ver la importancia que tiene la creatividad y la imaginación en el trabajo científico. Parte de estos conceptos y de estos resultados que obtuvimos en el trabajo están en pronta publicación ahora en el mes de abril en la revista Educación Química Mexicana, en un trabajo en colaboración con el licenciado Sánchez y la doctora Lorenzo, en el que caracterizamos las explicaciones de los profesores, de 2 profesores, uno, el profesor que estuvimos analizando acá, y un profesor de la Universidad del Litoral. El tercer estudio es el que realizamos en relación a las concepciones. A partir de todo lo trabajado, pudimos ver que las concepciones de enseñanza de la ciencia respondía predominantemente al modelo de tipo tradicional de transmisión de la información, y esto tiene que ver un poco con la formación del profesor y con sus referentes. Digamos, él usaba los textos de Fermi y Planck, la concepción de aprendizaje de la ciencia era reproductiva, repetitiva. La concepción de ciencia estaba en línea de una concepción positivista, pero fundamentalmente era una concepción empírica. El docente, a lo largo de sus clases, trató de mostrar el trabajo que hacía un científico. El profesor expresó ideas vinculadas a la investigación en situación de laboratorio experimental y también mostró el rol central que él le otorgaba al contenido disciplinar como eje estructurante de sus clases, para lo cual recurrió al nombre de reconocidos científicos que dejaron, digamos, su nombre en los conceptos fundamentales de la termodinámica. Con todos estos trabajos, digamos, que hicimos, estos estudios que realizamos, pudimos llegar a una aproximación del conocimiento didáctico del contenido de un profesor universitario sobre termodinámica. Acá solo les presento parte del cuestionario de representación del contenido de los temas centrales, 2 preguntas, algunos de los episodios discursivos del profesor y la interpretación que hicimos con este análisis del discurso. A partir del trabajo de la representación del contenido de los temas centrales, pudimos acercarnos al conocimiento didáctico del contenido en acción del profesor, y podemos decir que él intentó que sus alumnos usaran de una manera rigurosa los principios de la termodinámica, que pudieran establecer la posición que la termodinámica clásica macroscópica tiene en la física. Si bien hacía evaluaciones memorísticas apuntando al examen final, esperaba que repitieran lo que decía en sus clases y en las notas, el docente
podemos reconocer que tenía un gran conocimiento de la disciplina. Ese gran conocimiento de la disciplina, el manejo de la práctica y el manejo de las matemáticas fue lo que le permitió usar múltiples recursos y además utilizar las experiencias imaginadas. A lo largo del discurso del profesor se nota que es un apasionado por la disciplina, pero que no tiene una formación didáctica que le podría haber ayudado para explicar de otra manera la disciplina. Si bien el docente se mostraba muy consciente de las dificultades de sus estudiantes, sabía de los problemas que tenían con las matemáticas y con los conceptos, y reconocía el grado de dificultad que ofrece la termodinámica para su enseñanza. A partir de esto podemos decir, como un repaso de todo lo que hemos hecho y recapitulando para concluir, que la presentación del docente se asemejaba a los textos de Plan y continuaba con una organización similar a la de Fermi, que había una fuerte coherencia entre su discurso oral y su discurso escrito, que utilizó verbos de pensamientos en distintos niveles de uso, de los pedidos que hacía de demandas cognitivas, variados recursos, desde las experiencias imaginadas hasta variados recursos lingüísticos y representaciones externas, y que esa profundidad en el nivel macroscópico de Johnston nos permitió describirlo y encontrar categorías emergentes como las que propusimos. Poco concluyendo, podemos decir que la termodinámica requiere de un grado de competencia experta, tanto para enseñarla como para aprenderla, porque demanda conocimientos previos acerca de un número importante de conceptos matemáticos y físicos. A partir de todo el trabajo realizado, la complementariedad de los diferentes estudios y la triangulación de diferentes estrategias, pudimos describir las prácticas educativas del profesor universitario durante la enseñanza de este tema complejo. Y podemos decir que la construcción de conocimientos de alto nivel en la formación de profesionales con títulos habilitantes de importancia pública como profesiones científicas y de enseñanza de las ciencias requieren e imponen que se consideren la complejidad de los conocimientos, los contenidos requeridos y la formación necesaria, disciplinar específica y también la formación docente para poder realmente generar una enseñanza universitaria de excelencia. A partir de todo esto, obviamente, de lo trabajado, queremos seguir profundizando sobre algunos aspectos y las perspectivas a futuro son, bueno, seguir con la enseñanza de temas complejos en la universidad, pero aumentando el número de casos a estudiar, lo que nos va a permitir describir el CDC colectivo, es decir, cómo somos los docentes, cuál es el conocimiento didáctico del contenido que tienen los docentes universitarios de ciencias naturales. También nos interesa el uso de las representaciones externas en la enseñanza de los temas complejos, y en este momento de pandemia creo que las experiencias imaginadas son como una estrella. Nos permiten enseñar muchos aspectos del trabajo experimental sin recurrir al laboratorio. Así que la profundización en este tema, tanto cómo es el uso del profesor y también cómo aprenden a partir de este uso los estudiantes, es algo que nos interesa seguir investigando. A partir de todo esto, documentar el CDC en acción, el CDC colectivo en el ámbito universitario, nos va a permitir generar insumos para la formación docente, digamos, para seguir trabajando en el ámbito de la formación docente del profesor universitario. No me basta más que decirle gracias a ustedes por escucharme y agradecer a las instituciones, pero las instituciones son las personas que lo hacen, y esas instituciones las hacen todas las personas, como dijo Marinés, a Marcela Ferrari, a Ana, a todo el jurado que leyó y aceptó leer la tesis, aceptó ser miembro del jurado,
a la secretaria de posgrado que nos contuvo, digamos, en momentos difíciles antes de esta defensa, a mi familia, a mis amigos y a todos los que hicieron posible que en este momento esté acá defendiendo esta tesis, y por supuesto a la doctora Lorenzo, en el día de su cumpleaños, que hay que decirlo, le agradezco profundamente que me haya acompañado en esta tarea, en este trabajo. Muchas gracias a todos y gracias por escucharme. Muy bien, muchísimas gracias, Teresa. Excelente. No sé si cumplí el horario. Pero mejor imposible, impecable el tiempo, la conexión nos acompañó. Sí. Así que yo celebro eso porque a veces uno está pendiente de esa variable tan importante. Teresa, yo te invito a dejar de compartir pantalla ahora. Bien. Y bueno, invito a la segunda parte de la exposición. Qué lindo ver tantos familiares, amigos, colegas acompañando en esta defensa. Entonces, agradezco a todos que estén acá, le agradezco a mis amigos que estén presentes y la dejo hablar a mi directora, por favor. Sí, yo primero, ¿qué les parece si vamos con el diálogo con el jurado? Así, bueno, no sé si quieren empezar con el jurado externo, como un detalle de cordialidad, y luego vamos con el jurado local, como ustedes dispongan. Este espacio de intercambio y de diálogo con la maestranda. Bueno, si la externa soy yo, quizá debo empezar. Gentilmente tomo la palabra. En realidad, esto más que preguntas son reflexiones en torno al trabajo de Teresa. Teresa, un trabajo enorme porque tomaste una situación compleja como es la situación de enseñanza-aprendizaje y de un tema que no es fácil como es la termodinámica, y a partir de los múltiples marcos teóricos que abordaste, te ocupaste de mirar y dar cuenta de esa complejidad a través de este enorme trabajo y de todos los estudios que realizaste. Sumamente serio el trabajo, porque además no es fácil mirar a un colega. Nosotros en los pasillos tenemos muchas de estas representaciones de lo que pasa en las aulas, y más si hemos sido formados en unas disciplinas duras. Cuando yo te leía decía, sí, realmente este profesor no es distinto al que tuve o a los colegas que hoy veo en las aulas, pero sin embargo a veces eso no queda dicho, porque es difícil mirarnos hacia el interior de las propias universidades, hacia la formación profesional y hacia la formación de docentes. Entonces, eso también es importante. ¿Cómo mirar eso sin caer en que el otro se moleste por lo que uno pueda decir? Y lo hiciste muy cuidada. Me parece fantástico el estudio cero, porque va acompañando la epistemología de este docente, que de alguna manera permite decir que el profesor que estudiaste, como profesor, ha sido un muy buen estudiante. Porque ¿qué aprendió? Aprendió muy bien la concepción epistemológica que se le inculcó desde esa termodinámica clásica. Seguramente aprendió de sus maestros estas concepciones de enseñanza y de aprendizaje. Entonces, eso, me parece que fue un buen estudiante. Y quizás lo que queda para reflexionar es, este docente tenía sentado ahí estudiantes que querían ser profesionales y otros que estaban haciendo el profesorado. ¿En algún momento marcó
buscó algo cuando enseñaba termodinámica, de decir, bueno, explicaba un experimento imaginario, un experimento mental, y hacía una reflexión que tuviera que ver con eso que estaba formando docentes, o sencillamente la materia la daba igual para todos, Tere? No, la materia la daba igual para todos. Él aprendió la materia así, fue su forma en que hizo lo que aprendieron, como muchos, digamos, lo que pudo con lo que aprendió. Si bien yo les decía, él era un apasionado de la disciplina, enseñaba para todos de la misma manera. Yo no ahondé en el caso, pero había profesores, había estudiantes del profesorado y estudiantes de la licenciatura, pero la materia era la misma. Me pareció, Tere, me pareció porque vos detallás específicamente cuántos estudiantes hay de licenciatura o cuántos estudiantes hay de profesorado, y por lo que ibas narrando en tus descripciones, me parecía que no era una omisión tuya, sino que había enseñado lo mismo, por eso lo quería como chequear, digamos. Pero claramente y en gran medida esto es lo que pasa aún hoy en muchas aulas universitarias. Por eso me parece interesantísimo también que quieras continuar trabajando con esto para poder dar cuenta de ese CDC colectivo, ¿no? Como para un poco empezar a ayudar a las universidades a reflexionar sobre esto, porque también ahí me parece que hay un grado importante de responsabilidad. ¿Qué decisiones toma la universidad, más allá de respetar la autonomía de cátedra? ¿Qué decisiones toman las universidades en cuanto a lo que deben ser la formación de los futuros profesores o de los profesionales? Y no solo las universidades, estoy pensando también a mayor escala cuando pensamos en una institución como la acreditación de CONEAU, ¿no es cierto? En donde, bueno, si solo se van a dedicar a contar papers y a ver cuántas ciencias saben de científica, lo pedagógico didáctico donde queda, ¿no? Entonces me parece que estudios y trabajos de este tipo van en la dirección de que empecemos también a mirar un poquito más esto y a ahondar un poco más esto. Bueno, la pregunta que te quería hacerte ya la hice, me quedan otras, pero seguramente serán en otros espacios que compartamos. Excelente trabajo, Tere, muy serio, porque no es fácil mirarnos hacia el interior de la universidad y hablar de nosotros mismos, ¿no? Así que, bueno, cedo la palabra a las otras profesoras que forman parte del tribunal, como para no aburrir, y después en todo caso se pregunta algo más si me queda algo. Muchas gracias, Marina. Gracias por tus palabras. Muchas gracias, profesora. Bueno, si les parece, sigo yo. ¿Cómo no? Muchas gracias. Bueno, Tere, felicitaciones, primero que nada. Primero quería agradecer la posibilidad de hacer esta tarea que me pone a mí como en un lugar un poco raro, porque Tere es para mí como una profe, digamos, cuando uno empezó a acercarse a la investigación educativa colaborando con quienes están acá en las áreas de las didácticas, de las ciencias naturales. Estaba Tere y todo el grupo de investigación, y eran los que uno empezaba a mirar para empezar a entender cómo se hace esto de hacer investigación educativa en las didácticas específicas y demás. Entonces, estar de este lado es como un poco raro, y lo tomé como una oportunidad para aprender. Y bueno, y compartir la evaluación con la doctora Masullo, el doctor Ortiz, que son los referentes. Félix, yo podría decir que es mi primer maestro después del grado. Ahora está Ana compartiendo la tarea, que sería mi primera maestra en el grado. Y bueno, la directora, la doctora Lorenzo también, la gente que leemos para hacer crecer en lo que hacemos. Así que para mí es una alegría participar de esta tarea, y la tomo así como una experiencia para aprender, más que para evaluar, como que eso me suena un poco raro todavía. Y bueno, como comentarios y en la misma línea de lo que decía Marina, me pareció un desafío enorme
aunque se tratara de un estudio de caso, ¿no? Íbamos a mirar a un profesor, por esta complejidad y esta dificultad que nos plantea poder atrapar con una investigación la práctica de enseñanza con su complejidad, su dinamismo, y mirando el aula, donde muchos de los significados, las intenciones están implícitas, entonces cómo atrapar eso e interpretarlo. Y me pareció un gran esfuerzo, pero muy acertado, poder articular y triangular no solo referentes teóricos, sino perspectivas metodológicas, y por eso el trabajo es tan enorme y tan serio, como decía Marina. Y mientras lo leía y miraba el análisis del discurso, creo que tiene eso, esa mirada tan microscópica de lo que dice el profesor. No sé cómo hiciste para analizar episodio por episodio, enunciado por enunciado, y como que va desarmando el discurso, y después aparece el CDC como ese modelo que permite volver a pasar el hilván después de haber hecho ese análisis tan minucioso, y cómo reconstruir eso en una representación que nos permita llegar a estas conclusiones que vos bien presentabas recién. Y pensaba también, mientras lo leía, y me pareció algo como muy interesante y que me parece que todavía necesitamos investigar más e incluir más en la formación docente, esta mirada sobre las instancias de exposición que durante tanto tiempo hemos criticado y llegado como a poner en la lista negra, como que todo lo demás era lo que había que potenciar y no tanta exposición del profesor, y poder entender a partir de la tesis cuánto todavía podemos mirar y rescatar, y quizás todas estas herramientas que el análisis del discurso nos ofrece pueden después aportar una formación docente para hacer un uso consciente y planificado de lo que voy a decir en la clase, y poder problematizar qué ideas están a la base de estas formas que tengo de decir este conocimiento. Y ahí me parecía también tan pertinente ese estudio cero, que se vuelve necesario, porque si voy a mirar lo que dice el profesor, necesito poder desentrañar la lógica epistemológica que está ahí detrás de ese decir, y entonces necesito, por lo menos para el lector, acercar un poco de esta epistemología del campo, a la que me acerqué muy humildemente porque vengo de las ciencias sociales, así que de termodinámica no sé nada, por eso mi lectura del trabajo ha sido limitada también en ese sentido. Y no sé, como preguntas, y por lo poquito que sé de CDC todavía, lo que uno va leyendo, reconozco como esta herramienta tan potente, a pesar de los años que ya tiene, que lo he ido consolidando, digamos, más y fortaleciendo como herramienta para hacer investigación educativa en la universidad, donde todavía falta tanto camino para recorrer. Pero también me gustaba conocer tu perspectiva sobre este modelo teórico como aporte o como herramienta o como modelo para pensar la formación docente. Pensaba yo este RECO como herramienta para entrevistar a los docentes o para reflexionar con ellos, y para que esa herramienta también se convierta en una herramienta de formación, ¿no? No solo de investigación, para mirar nuestras prácticas, sino también para promover la reflexión en torno a estas categorías y relaciones y entre las dimensiones de lo que hacen al conocimiento profesional de los profesores, tan complejo, tan dinámico. Eso era como inquietud, porque seguramente lo han leído, lo estás pensando, digamos, y me gustaba conocer un poco más sobre eso, pero como curiosidad personal, no como pregunta en relación al trabajo. Muchas gracias, Carola. Me río, me sonrío, pero no por tu pregunta, sino porque ya lo he sufrido como alumna de cursos. Es una herramienta muy potente para trabajar y reflexionar sobre la propia práctica, para pensar la planificación de la enseñanza, para pensar qué estamos haciendo en el aula y qué es lo que quiero que mis alumnos aprendan. El cuestionario, bueno, Gabriela tiene obviamente mucha experiencia en esto y lo ha trabajado en los cursos. Yo he sido su alumna en cursos y lo ha trabajado con nosotros también, y lo hemos trabajado con ella en algunos cursos de posgrado que estuvimos dando.
Uno puede analizar las formas de enseñar, el contenido que quiere enseñar, puede trabajar sobre cómo está inserto ese tema en el currículum, puede ver lo central que quiere que su alumno aprenda. Entonces uno cuando planifica podría hasta contestar esa reto, ¿bien? Y en los cursos de formación, y en eso era mi sonrisa, ya Gaby lo ha utilizado y la verdad es que es un desafío porque te obliga a reflexionar sobre tu propia práctica, sobre lo que estás haciendo en el aula, de cómo mejorarlo. Realmente es muy potente, permite sintetizar mucho. Yo creo que lo dije medio a las apuradas, con los nervios de la tesis o demás, pero es uno de los mejores descriptores cuando uno quiere sintetizar todo eso que pasa en la práctica. Gracias, Tere. Y bueno, y lo último, así, porque yo me engancho con lo que me pasa, digo, cuando lo leía. A ver, ¿qué tengo por acá? No, que me pasaba cuando leía la tesis y pensaba en esto, qué difícil estudiar el aula en vivo, interpretar, analizar este dato vivo, digo yo, porque es lo que dijo el profe, la interacción que surgió en la clase, el chiste que hizo la estudiante, el clima del aula, y en algunos momentos de la tesis vos decías, se consideraron las interpretaciones en las que coincidimos, y ahí se ponía en evidencia que el análisis no lo hiciste vos sola, sino que con la directora triangularon la mirada de dos investigadores, y entonces conocer las apreciaciones de ustedes sobre la complejidad, los alcances y lo que implica llevar adelante una investigación de este tipo, donde no es ya la entrevista, donde yo pensé las preguntas y sé más o menos por dónde va a ir la conversación y quizás tengo ya algunas categorías para mirar eso, a intentar mirar, triangulando la mirada, que es como un criterio de validez y de rigor científico, esta situación real que ocurre sin que yo pueda prever demasiado qué va a pasar. Bueno, eso, cómo es la experiencia de hacer una investigación de este tipo y cuáles son las apreciaciones sobre sus alcances, sus limitaciones, sus obstáculos, eso. Y nada más. Muchas gracias, Caro. Es una pregunta, yo la voy a sintetizar la respuesta rápido también, de muchas horas de trabajo, pero yendo a cómo trabajamos. Una vez que tenemos hechas las transcripciones de la clase, esas transcripciones, bueno, no solo las lee y las relee el tesista, sino que después la leemos de manera compartida bueno, la leyó la directora, pero después la leemos de manera compartida. Y bueno, yo pensé esto acá interpreté esto, y discutimos esas interpretaciones y las tratamos de fundamentar en función de la teoría que habíamos definido. Y son largas horas de trabajo. Lo miro a Germán, que está ahí en uno de los cuadraditos, porque cuando hicimos el trabajo también discutimos con él. Fue el tercero puesto en la mira, a ver qué interpretaba él de lo que yo pensaba que decía el profesor que yo estudié, y qué interpretaba yo de lo que él decía sobre su profesor. Y bueno, fueron muchas horas de trabajo con la directora. Bien. En eso yo agradezco muchísimo, porque ella fueron discusiones de horas y horas. Yo tuve la posibilidad de viajar y estar con Gaby y sentarnos con los datos, con las transcripciones, de leerlas, de decirle, no, yo no sé qué sacar de acá. Lo voy a decir porque como vos querías que dijera algunas cosas de la cocina, uno siempre presenta las cosas lindas, pero a veces leía el texto y decía, no sé qué saco de acá, no puedo decir nada de esto que estoy leyendo. Y fue de discutir y decir, bueno, lo vuelvo a leer y lo vuelvo a leer y vuelvo a mirar. Y cuando yo dije eso de lecturas y relecturas, no es una relectura, es mirada. De hecho, cuando estaba escribiendo la tesis, uno vuelve a releer los datos. Y encontré cosas que no había visto. ¿Bien? Porque todo esto es un proceso, un gran proceso de decantación, de profundización, de trabajo. Es como cuando estamos estudiando una materia que nos pasa, ay, mira,
punto no lo había visto, y lo volvíamos a ver y lo discutíamos con Gaby, y sí coincidimos en poner solamente las cosas que por ahí se validaban, digamos, las que coincidíamos, las que llegábamos a un consenso, y en eso también hay discusiones, porque uno lee una cosa, le parece que es tal cosa, el otro le parece que es otra, y bueno, y también está la termodinámica entre medio, ¿bien? Que por ahí me decía la Gaby, pero yo no entiendo qué quiso decir acá. Y bueno, había que tomarse el tiempo de explicar lo que significaba desde el punto de vista de la termodinámica, ¿bien? Y la verdad es que en algo lamento que Félix no esté, pero lo veo a Jorge y Jorge me va a entender. Yo lo llamé estudio cero, pero porque me pasó algo como pasa en la termodinámica, y Jorge lo sabe. Me pasó lo mismo que le pasó a los que hicieron la termodinámica. Yo seguía avanzando en el estudio del discurso, pero me daba cuenta que necesitaba algo previo. Y por eso nació el estudio cero, así como nació el principio cero, la ley cero de la termodinámica. Y disculpen que lo diga así, no es que yo me creo ni NERS, ni Planck, ni ninguno de ellos, pero fue así, fue una necesidad para poder comprender el resto. Si no aparecía ese estudio cero, era como que no podía decir, esas cosas que aparecían en el discurso del profesor tienen que ver con la historia de la disciplina, tienen que ver con el contenido, con la epistemología de la disciplina, con la forma en que ha sido enseñada desde el fines del siglo XIX, cuando Planck escribió su primer texto que le dio sentido a la termodinámica para ser enseñada. Y eso es la historia de esa disciplina y de la forma en de ser enseñada. Los libros de Planck y los libros de Fermi son fundantes de la historia de la termodinámica y de su enseñanza. Entonces, era como que faltaba eso. Si no lo ponía, era como que no cerraba todo ese discurso. Y lo empezamos a hablar con Gabriela, y la verdad es que lo necesitábamos, y dije, bueno, pero tengo que escribir un capítulo más de todo esto, de todo. Y yo decía, pero ya está casi lo otro terminado, y pero eso te da el monio, digamos, porque si no, no se puede entender. ¿Bien? Yo pensaba en vos cuando escribí los otros, porque había muchas ecuaciones. Y digo, bueno, pobre Caro, que se va a tener que leer las ecuaciones termodinámicas. En diciembre encima empecé. Por alto. No, bueno, gracias por la cocina. Me parece importante también compartirla, tener la oportunidad de compartirla en la defensa. Nada más por mí. Felicitaciones. Muchas gracias, Caro, por favor. Bueno, creo que me toca a mí poquito, pero voy a ser breve, Teresa. Bueno, en primer lugar, felicitarte, porque has sostenido una motivación durante mucho tiempo. Creo que con el tiempo también la has potenciado a esa motivación, lo cual hoy de alguna manera se trasluce a través de la producción que has realizado. Bueno, mi situación particular de jurado me permite limitarme justamente en la evaluación. Y es más, diría, una apreciación de lo que hemos compartido esta tarde, que es acerca de tu exposición, básicamente, ¿no? Creo que aquí destaco, primero, digamos, la precisión conceptual, que mucho tiene que ver este estudio cero, ¿no? Al cual vos estás haciendo referencia. Hay creo que manejás como una doble o triple coherencia con la lógica disciplinar, con la lógica del discurso y con la lógica de tu exposición, porque realmente me ha permitido a mí, mirá que vengo de un campo que no tiene nada que ver con la termodinámica y que tengo muy poca lectura al respecto, pero que sin embargo me ha permitido tener una somera aproximación acerca de lo que es la disciplina, cuando yo te diría que antes de esta tarde le tenía hasta miedo a la palabra.
Así es que, bueno, realmente desde ese lugar valoro y reconozco específicamente esta habilidad tuya para poder en muy poco tiempo, porque te digo que fueron alrededor de unos 54 minutos, pudiste exponer un trabajo de investigación muy sólido, muy consistente, de mucho tiempo, con me parece, con un compromiso y con una precisión epistemológica muy precisa, muy conceptuosa, muy interesante, y del cual se deriva un procedimiento, digamos, metodológico muy interesante, muy rico, sumamente rico. Y además, esta metodología, este potencial metodológico, también ofrece, es muy promisorio a futuro, digamos, ¿no? Para reconstruir el estudio, ampliarlo y replicarlo en otros contextos y demás, ¿no? Me parece muy desde lo que he escuchado, lo que he podido apreciar. Por lo cual, en virtud de estos aspectos epistémicos, epistemológicos y metodológicos, yo adhiero a todo lo que a las jurados que me han antecedido en la palabra, realmente, ¿no? Porque ellas